Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video para revisar la guía número 8 del segundo semestre. Para hacer esta guía necesitan este libro. Si no se lo entregaron en el colegio, lo pueden bajar por este link. Y ya si no tienen internet para poder bajarlo, me hablan al WhatsApp y yo les mando una imagen de las páginas de los libros. Así como si es en el caso muy extremo. ¿Ok? Entonces, esta guía parte con la clase número 20, donde vamos a hablar de la Guerra Fría. Ahí están los objetivos, que es describir el periodo de Guerra Fría y explicar por qué se denomina Guerra Fría este periodo. Y ya empiezan las actividades. Para la actividad 1, tienes que leer el libro ya mencionado desde las páginas 101 a 112 y además leer este texto que les puse aquí porque no está esta información en el libro. Entonces, ¿qué es la Guerra Fría? Si recordarán de la guía anterior y de las guías anteriores, hubo una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, y luego esta guerra se llamó Guerra Fría, no se llamó Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania es derrotada y los nuevos países que se alzan como potencias mundiales son Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia, básicamente. Rusia y otros países forman la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Como ya no tenían a Alemania como un enemigo en común, termina la Segunda Guerra Mundial y estos dos países empiezan a enfrentarse entre ellos. Pero no empiezan a enfrentarse en un campo de batalla directamente, sino que empiezan a hacer una competencia, una carrera en todos los ámbitos, en el ámbito ideológico, político, económico, cultural, deportivo, científico, tecnológico. En todos los ámbitos estos dos países competían. Y se llamó Guerra Fría porque, como les dije, nunca se enfrentaron directamente. Pero sí se enfrentaron en conflictos de otros países. Por ejemplo, intervinieron en la guerra de Vietnam, cuando una parte de Vietnam era comunista y la otra quería ser capitalista. Entonces, como la Unión Soviética era comunista, porque si se acuerdan, la Revolución Rusa de 1917 triunfó, por lo tanto, se instaló un sistema comunista. Rusia luego se transforma en la Unión Soviética, que es comunista, y se llama Unión Soviética por los soviets, ya estos consejos obreros, donde habían obreros y campesinos y participaban de la toma de decisiones, ya, por eso se llamó Unión Soviética. Mientras que Estados Unidos representaba las democracias liberales y el capitalismo. Son dos ideologías muy diferentes. Entonces, estos dos países nunca se enfrentaron. De hecho, se produjo el principio de destrucción mutua asegurada. En algún momento, bueno, Estados Unidos ya había probado la bomba atómica con Hiroshima y Nagasaki, con Japón, y la Unión Soviética también desarrolló esa tecnología y era capaz de lanzar una bomba atómica. Entonces, ellos tenían una tecnología y una capacidad armamentista que podía destruir el planeta. Entonces, durante muchos años, la gente de esa época vivía con el miedo de que les cayera una bomba y se destruyera el país. Y el resto del mundo también. Entonces, ellos sabían que si Estados Unidos le lanzaba una bomba a la Unión Soviética iba a quedar destruida, pero no sin antes lanzarle una bomba también a Estados Unidos y se iban a destruir mutuamente. Por lo tanto, solo competían para ver quién tenía la mejor tecnología, pero no se lanzaron nada, porque iba a perjudicar a ambos países. En esas páginas que ustedes leyeron van a encontrar estos conceptos.
en una guía anterior cuando vimos Revolución Rusa y vimos que Karl Marx hablaba de el comunismo, y el comunismo lo que busca en realidad es la abolición de la propiedad privada. No quiere decir que tú ya no vayas a ser dueño de tu casa, sino que las fábricas, las maquinarias, todo lo que produzca, los medios de producción tienen que ser de todos, tienen que ser socializados y tienen que ser controlados por el Estado. Además, el comunismo lo que busca es una sociedad sin clases sociales, ya no van a haber ricos ni pobres. Y lo que busca el comunismo es la dictadura del proletariado, es decir, que los que manden en un país sean los trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, el capitalismo está a favor de la propiedad privada, quiere que el Estado intervenga lo menos posible en la economía, y bajo el concepto del capitalismo, cualquiera puede tener dinero. Cualquiera, no todos. Y como el capitalismo establece la libre competencia, el libre mercado, si un trabajo te ofrece el sueldo mínimo, bueno, tú eres libre de tomarlo o no, en teoría. Bueno, pero este tema se podría expandir mucho más, pero debido a la pandemia no pudimos revisarlo bien, así que continuemos. Y luego polarización. Polarización significa que hay dos polos, ¿ya? En este caso, el polo de la Unión Soviética y el polo de Estados Unidos. Bueno, si lo piensan, Estados Unidos y Rusia hasta el momento tienen roces. Ahora que la Unión Soviética se disolvió y se llama Rusia de nuevo. Rusia y los otros países. Pero esas rencillas siguen hasta el día de hoy. Entonces, aquí tienen que llenar un cuadrito comparativo. El sistema de gobierno que defiende Estados Unidos es la democracia liberal, mientras que la Unión Soviética es comunista. ¿Ya? La Unión Soviética tiene un sistema de gobierno y económico comunista. El sistema económico de Estados Unidos, acabamos de decirlo, capitalismo. Y acá les van a salir los pactos de ayuda económica, los pactos militares, cuáles serán los principales países aliados de cada país, o sea, de cada potencia. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estos dos países principalmente se repartieron Alemania y la dividieron primero en forma por zonas de influencia, y luego literalmente pusieron un muro, que es el muro de Berlín, que se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Alemania pasó a tener dos nombres. Una era República Federal Alemana y la otra era República Democrática Alemana. Entonces pongan ahí Estados Unidos, ¿dónde tenía su zona de influencia? ¿En la Alemania Federal o en la Alemania Democrática? Y luego la Unión Soviética. Avances espaciales. Pueden poner solo uno. Por ejemplo, Estados Unidos, primer hombre que llega a la Luna. La Unión Soviética, primer satélite en llegar al espacio. Avances nucleares, no sé, bomba atómica. Y el Estado al finalizar la guerra. Claramente, nunca se dijo cuál era el ganador de la guerra, pero lamentablemente la Unión Soviética se disolvió. Por lo tanto, ¿quién ganó? Si un país se disuelve. Tienen que entender que este conflicto no fue solo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto afectó a todo el mundo. Y por supuesto también afectó a Chile. De hecho, inmediatamente al comenzar la Guerra Fría, Estados Unidos quiso mantener su zona de influencia en América. Entonces, por ejemplo, en Chile, en 1947, se creó la ley maldita, que prohibía el Partido Comunista, y si tú eras comunista te perseguían, te llevaban a Pisagua, te mataban. Y esto era en 1947. Es decir, mucho antes de la dictadura de Pinochet ya perseguían a los comunistas. Además, en 1959 ocurrió la Revolución Cubana, que es una isla que está frente a Miami, frente a Estados Unidos, y en esa isla hubo una revolución y se instaló un gobierno comunista.
y pueden decir lo que quieran de Cuba, pero Cuba tiene excelente sistema de salud, no hay desnutrición infantil, hay casi nulos femicidios, no hay mafias, hay un 99% de escolarización en la educación media. Entonces, ¿hay pobreza? Sí, hay pobreza en Cuba, pero gracias al comunismo tienen muchos más derechos sociales que, por ejemplo, nosotros los chilenos. Cuba ya había hecho una revolución y había instalado un gobierno comunista y estaba siendo apoyado por la Unión Soviética. Por lo tanto, Estados Unidos tenía que cuidar a los demás países para que no se volvieran comunistas. Pero en 1970, ¿qué pasó? Que en Chile se votó y salió elegido un presidente socialista. El socialismo y el comunismo muchas veces se utilizan de forma indistinta, pero son de izquierda, y ahí tienen relación con la Unión Soviética y con la doctrina de la Unión Soviética. Entonces, Chile se convierte en un símbolo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque en los otros países donde se había instalado el comunismo había sido por la vía armada. Por las armas se tomaron el poder. En Chile no, en Chile fue un proceso democrático, la gente fue a votar y ganó Allende. Ganó Salvador Allende. Y Salvador Allende tenía un programa socialista. De hecho, nacionalizó el cobre, nacionalizó otras empresas, puso en los colegios a estudiar a niños pobres y niños ricos porque él decía que todos merecían la misma educación. Ya sabemos lo que pasó en 1973, que fue derrocado por un golpe de Estado, liderado por una junta militar donde estaba Augusto Pinochet, pero este golpe de Estado no se le ocurrieron a los chilenos solos. Este golpe de Estado fue financiado por Estados Unidos. Y eso no lo estoy inventando yo, la CIA ya desclasificó los archivos y dijo que cómo influyeron ellos en los golpes de Estado que se instalaron en América Latina. Porque en los 60 y los 70 se instalaron muchos gobiernos dictatoriales en América Latina y obviamente estaban financiados y apoyados por Estados Unidos. Aquí las preguntas tienen que ver con este texto que aparece aquí. ¿Cómo influyó Estados Unidos en Latinoamérica? Entonces aquí pueden decir, no sé, obligó a que los países cortaran relación con la Unión Soviética, por ejemplo. 2. ¿Qué pasaba a los comunistas chilenos con la ley maldita? ¿Por qué Chile se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría? ¿Y qué era la vía chilena al socialismo? Todas esas cosas están en este texto de aquí. Y luego, la otra actividad, este fragmento del último discurso de Allende, este discurso lo dio Allende mientras estaba en La Moneda siendo bombardeado. Y él lo que dice es que había un programa del pueblo y habían unas ideas. Y aunque él muriera, esas ideas no iban a morir. Y ese programa que tiene que ver con el programa del pueblo no iba a morir. El proceso social por el que se estaba viviendo no iba a desaparecer porque aunque él muriera. Eso es lo que decía básicamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Responder 2 cosas. ¿A qué se refiere cuando dice, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta? Y tienen que indicar el autor. Si dice último discurso de Allende, ¿quién dio el discurso? Salvador Allende. Luego la fecha, ahí está la fecha, y tienen que recordar si esta es una fuente primaria o secundaria. Recordatorio, las fuentes primarias se generaron en el periodo que se está estudiando o lo dijo una persona que vivió ese periodo. Y las fuentes secundarias se hacen a partir de las fuentes primarias. Entonces, esta persona está hablando en el periodo que estamos estudiando. Así que por lo tanto es un poco evidente qué tipo de fuente es. Eso es toda la guía. Cualquier duda me escriben al Instagram o al WhatsApp en los horarios establecidos. Adiós, que estén muy bien y nos vemos en un nuevo video.